Amigos del CCE, hoy México es reconocido como un ejemplo por su estabilidad y el manejo responsable de sus políticas fiscal y monetaria, en un contexto en el que muchos países enfrentan déficits presupuestales agudos y elevada deuda pública. En el sexenio que está por comenzar, tenemos el reto de conservar un equilibrio macroeconómico sano y asegurarlo en el mediano y largo plazo, resolviendo los puntos débiles que persisten y suponen riesgos. Hay que blindar esta fortaleza y hacer todo lo necesario para que dé mayores rendimientos a los mexicanos, con más crecimiento y empleo. Como hemos señalado reiteradamente, superar una larga fase de estancamiento estabilizador que el país no puede permitirse más. En este frente, la Agenda por México acordada por el CCE con el presidente electo contiene 3 acuerdos básicos. Mantener un solo mandato en el Banco de México para preservar la estabilidad de precios, que la deuda pública no rebase el 40% del PIB, incluyendo estados y municipios, y observar un estricto apego a la ley en cuanto al objetivo de finanzas públicas equilibradas. En materia de inflación, esperamos que el nuevo gobierno haga suya la meta formal del 3% anual, más o menos un punto, garantizando la disciplina fiscal y preservando la integridad de la autonomía del Banco de México. En el aspecto de deuda, es recomendable hacer un esfuerzo de clarificación de las cuentas públicas. Su complejidad actual genera confusión y preocupación sobre cuál cifra refleja el total de la deuda del sector público. Para fines del análisis de la evolución de la deuda, el indicador más certero es el saldo histórico de los recursos financieros del sector público, que en términos económicos representa el neto de endeudamiento tanto en las entidades del sector público como de aquellas que actúan por cuenta del gobierno federal. Esto ya contempla obligaciones del IPAB, pasivos del FONADIN, PIDIREGAS, programas de apoyo a deudores y pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento. El incremento de la deuda neta total bajo este concepto ha sido considerable. Subió 29 a 37% del PIB entre el 2006 y este año. Destaca el repunte de la deuda externa que pasó de un saldo de 24.300 millones de dólares a más de 119.000 millones en este año. Gran parte del aumento de este rubro se atribuye a que en el 2009 se reconoció como deuda directa de Pemex los pasivos por inversión bajo el esquema de PIDIREGAS. No obstante, la sostenibilidad fiscal de un gobierno implica que los ingresos netos sean suficientes para cubrir el pago de intereses del endeudamiento total. El hecho es que este será el 4º año consecutivo con déficit primario en las finanzas públicas federales, lo cual implica que hay que pedir prestado para cubrir intereses. Es claro que se requiere con urgencia revertir esta situación y también ordenar, transparentar y limitar las deudas de los estados y municipios. Al igual que el gobierno federal, deben ajustarse para enfrentar sus pasivos, incluyendo los laborales. Tienen que generar un superávit primario que les permita hacer frente a su deuda, tanto financiera como contingente. El objetivo de la Agenda por México, de no rebasar el 40% del PIB, acotaría el aumento de la deuda pública a no ir más allá del crecimiento del país, como condicionante básico. No obstante, es conveniente ir más allá y buscar que la deuda gubernamental se reduzca para que pueda aumentar el financiamiento disponible a la producción y al consumo, y se reduzcan las tasas de interés internas. México debería adoptar un balance fiscal estructural, ahorrando en los años buenos con el propósito de tener márgenes adecuados de acción en los malos, y con ello la capacidad de atenuar los efectos de crisis que vengan de fuera o de reducciones en el precio internacional del petróleo. Por el lado de las erogaciones, el gasto público programable, sin subsidios energéticos, aumentó más de 800.000 millones de pesos en los últimos 5 años, casi el 40%. En contraste, el PIB creció menos del 8% acumulado en este periodo. El incremento del gasto público no está contribuyendo significativamente a promover un mayor dinamismo económico. El aumento en el gasto corriente ha limitado la posibilidad de mayores inversiones no solo en el sector energético, sino también en otras áreas críticas para el desarrollo equilibrado del país,
De hecho, la inversión pública ha sido en realidad un remanente entre los techos presupuestales y el gasto llamado irreductible. México debe llevar a cabo una compleja reingeniería del sector público, incluyendo su marco regulatorio, que le permita mayor eficiencia, eficacia y equidad en la forma en que todos los órdenes de gobierno y poderes de la Unión ejercen el gasto. En la actualidad, gran parte de los programas presupuestarios son regresivos y de baja calidad. En este sentido, hay varias acciones que consideramos debe instrumentar el próximo gobierno con celeridad. Reordenar los programas presupuestales para concentrarnos en las dependencias relevantes y eliminar duplicidades, como las que existen en políticas contra la pobreza, agua y saneamiento, por mencionar solo algunos. Hay que redireccionar los subsidios generalizados y regresivos, incluyendo el de energéticos como combustible y electricidad, hacia donde tengan mayor impacto económico y social. En la actualidad, el gobierno invierte una cantidad importante de recursos en proyectos de Pemex, que se podrían liberar para otros recursos socialmente prioritarios si se dejara al sector privado invertir en el sector energético, logrando aliviar las presiones presupuestales. Las reformas estructurales son fundamentales, la hacendaria energética y desde luego la laboral. No puede haber estabilidad de largo plazo, ni económica, ni política, ni social, cuando la mitad de la población padece pobreza y no se generan las condiciones, los empleos y las oportunidades suficientes para revertir esta situación. Por eso reiteramos el llamado a la Cámara de Diputados a que se procese con celeridad y se apruebe la reforma laboral que necesita México. Reconocemos y felicitamos a los legisladores y a todas las fuerzas políticas por la voluntad para construir acuerdos que han demostrado en los hechos. Demos los pasos definitivos para concretar. Demostremos que va en serio la decisión de ir adelante, para superar inercias y crecer al ritmo que requiere el país, con estabilidad y prosperidad para todos los mexicanos.